Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. En este video vamos a tratar un matiz que no hemos comentado antes acerca de la transición del sonido valvular al sonido de estado sólido. Como muestra de esta transición tenemos estos dos conjuntos, el pre y etapa de potencia Audio Research y el pre y etapa de potencia Technics. Un conjunto enteramente valvular, un conjunto enteramente de estado sólido. Ambos son de alta gama, de 75 vatios por canal a carga de 8 ohmios, de 20 Hz a 40 kHz los dos. Ambos tienen un diseño sofisticado más el Audio Research y son muestra de la transición de audio. Esto es un equipo de 1964 y este es un equipo de 1976. Están separados 14, 15 años. Tienen la misma funcionalidad, básicamente tienen los mismos controles, cosa que ya habíamos visto antes, pero tienen un detalle curioso que es el que vamos a ver. Entre 1964 y 1969, los catálogos de Sansui y también un poco de Pioneer tenían los dos tipos de equipos. Tenían los equipos valvulares de catálogos anteriores o nuevos y los nuevos equipos de estado sólido. Pero la frontera que separaba al estado sólido de los valvulares no era tan clara como ahora, que tenemos un valvular enteramente valvular y un estado sólido enteramente estado sólido. Lo que pasó en muchas oportunidades es que la transición no fue tan directa y aparecieron muchos equipos en esos catálogos que en realidad eran híbridos. ¿Y qué demonios es un híbrido? Bueno, por ejemplo, este Sansui 719 es un enteramente estado sólido. En este amplificador integrado tenemos varias etapas. Tenemos la fuente de alimentación, las etapas de potencia, el preamplificador y la sección fono. Y en este caso todas esas etapas son de estado sólido. Eso es como bastante obvio, es como muy natural, pero no siempre fue así. Por ejemplo, en el Sansui AU70, que es el primer equipo que fabrica Sansui y que vende personalmente con la marca Sansui en el frontal, la etapa de potencia, el preamplificador y la fuente de alimentación eran valvulares, pero la sección fono era de transistores. Hoy en día está nuevamente resurgiendo la curiosidad acerca de tener un equipo valvular con oír música con ellos, porque tienen este sonido meloso, pastoso, dulce, cargado de armónicos. Se ha exagerado muchísimo lo que un equipo valvular puede hacer, pero sí, efectivamente suena en muchos casos más bonito que un equipo de estado sólido. Pero la combinación que yo he visto es que compran un preamplificador valvular y una etapa de potencia de estado sólido. Sería como poner este pre-Audio Research con esta etapa de potencia Technics. Eso no va a sonar mal, de hecho va a sonar bien, pero me parece un poco absurdo porque lo contrario tiene más sentido. ¿Por qué a la gente de Sansui se le ocurrió que sería una buena idea para sus receivers valvulares, para sus amplificadores valvulares, tener una sección fono de transistores? Ocurre que los transistores bipolares, incluso los de primera generación, PNP y de germanio, tenían un menor ruido de entrada que una válvula. Es cierto, por ejemplo, que la sección de entrada, la sección fono de este amplificador, de este preamplificador Audio Research, está formada por tres válvulas 12AX7, como yo les mostré en el video dedicado a este equipo en particular. Las válvulas 12AX7 las hay de varios tipos, pero hay una en particular que es la versión de bajo ruido. Audio Research utiliza como entrada unas válvulas 12AX7 fabricadas por General Electric en su versión de bajo ruido de entrada, por el hecho de que las cápsulas de imán móvil y de reluctancia variable disponibles en esta época solo daban 1.5 y en el mejor de los casos 2 milivoltios. Hoy en día, afortunadamente, las cápsulas que montan los platos tocadiscos pues suelen darnos una señal un poco más grande, unos 2.5, 3.5, 4, se están volviendo habituales los 8 milivoltios, pero en esta época en particular de la vida era importante tener una entrada de bajo ruido y allí los transistores son superiores.
La segunda hibridación ocurre con un amplificador de Macintosh, el MA230 y todos los que se le parecen. En un momento en el que no hay transistores de potencia lo suficientemente lineales como para ser utilizados para la construcción de las etapas de potencia de audio, lo que hicieron los fabricantes fue hacer una etapa de potencia con válvulas pentodo en push-pull del típico diseño que había en la época, y la sección de preamplificación completa, es decir, el fono y el preamplificador que da vida al control de tono, hacerlos de transistores. Cuando eso lo hizo Macintosh para el MA230, que he puesto un montón de veces como ejemplo, lo hicieron ya con transistores Motorola NPN de silicio, que eran bastante más lineales y bastante más fáciles de polarizar que los PNP de germanio. Con lo cual el rendimiento de ese amplificador en particular de Macintosh era mejor que el rendimiento de cualquier valvular que estuviera disponible en aquella época de potencia equivalente. Queda clarísimamente visto que no solamente por una cuestión de calor y una cuestión de especificaciones puramente técnicas y de costos, el sonido que podemos conseguir de un preamplificador de estado sólido va a ser mejor que el sonido que vamos a conseguir de un preamplificador valvular. Pero no siempre es el caso. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que lo hace complicado. Este preamplificador es una alta gama y tiene un sonido muy limpio, no produce distorsión armónica ni par ni impar. El esquemático con el que está hecho es de amplificadores operacionales reimplementados con transistores. Al tener entradas diferenciales completamente balanceadas, no producen distorsión armónica par, y los niveles de distorsión armónica impar son muy pequeños porque se trabaja baja señal, con lo cual la distorsión combinada, completa, total, la suma de todo es muy pequeña. Pero eso hace al sonido blando, eso hace que el sonido parezca carecer de carácter. Al tener bandas sonoras con una instrumentación abundante, como podría ser una orquesta sinfónica, este equipo suena muy bien. Pero al oír rock, el preamplificador de este Sansui 7700 suena mejor. No tiene un diseño de amplificador operacional, tiene un diseño de etapa de 2 transistores en cascada con otra etapa de 2 transistores. En ambos casos se produce un poquito más de distorsión armónica par que hace sentir al sonido más detallado y más real. Hay gente que dice que este tipo de amplificación o la amplificación con poca retroalimentación negativa permite oír o destaca los armónicos de la grabación. Eso es un disparate. Hemos probado los preamplificadores de estas unidades Sansui como el 6600 utilizando la etapa de potencia Technics para descartar que sean las etapas de potencia las que impregnan de ese sonido que estamos buscando a la reproducción. Y lo que hemos logrado, lo que hemos conseguido es que sí, que hay una diferencia en sonido entre este preamplificador y el preamplificador de esta unidad. Y si bien técnicamente el Technics es superior, el Sansui suena más bonito. Y aquí es donde está la magia de los preamplificadores valvulares. Un preamplificador valvular normalmente estaba formado por etapas muy simples y carecía de retroalimentación negativa o tenía una pobre retroalimentación negativa. Al tener una pobre retroalimentación negativa, cumpliría con esta teoría de poca retroalimentación, sonido dulce, pero lo estamos entendiendo mal. En realidad lo que la gente está haciendo es que utilizan su preamplificador como un pedal de guitarra para agregar a la música los componentes que ella en realidad no tenía. Preamplificación limpia, sonido bueno con gran instrumentación, pero un sonido que podríamos sentir que le falta carácter con pocos instrumentos. ¿Es una buena idea utilizar un prevalvular? Sí, pero hay que estar consciente de que va a producir una cantidad de distorsión armónica par que falseará el sonido que estamos percibiendo. Lo que yo veo interesante más bien es utilizar una etapa de potencia valvular, donde la jugada es distinta. Muchos de los híbridos que fueron fabricados por Luxman, por Pioneer, por Sansui, no sé si Sony los hizo, solamente tengo el catálogo de estas 3 marcas, hacían cosas como esta. En un receiver, por ejemplo, la etapa de potencia ya era transistorizada, pero la sección de radio era valvular y una parte del preamplificador tenía transistores, pero el fono no, porque estaban heredando secciones
de diseños anteriores. En aquella época, estoy hablando de 1965 a 1971, Pioneer tenía desarrollados módulos ya preconcebidos de etapa de potencia, switchera, control de tonos, etc. Entonces, cuando iban a hacer un equipo nuevo, lo que decían era: vamos a utilizar el módulo 5 como el módulo B3, con el módulo tal, con el módulo tal, y armamos un equipo. Entonces quedaba una ensalada, porque de repente teníamos una etapa de salida de válvulas, una fuente de alimentación de estado sólido, un de transistores, etc. Hubo equipos como ese, de los cuales hay uno muy curioso, que es el SX1000. El SX1000, hay un artículo que está dedicado en Hi-Fi Sonic, donde se muestra que la primera versión tenía la etapa de potencia transistorizada, pero todo lo demás era valvular. La segunda versión transistorizaba la etapa de potencia y el pero la sección de radio seguía siendo valvular, y solamente la última versión era totalmente transistorizada. Es decir, la transición no se hacía en catálogos, sino que se hacían las versiones del mismo equipo, que se lo hacía una y otra vez con cambios graduales hasta que fueran completamente de estado sólido como los conocimos. Pero en ese intermedio tenemos equipos como este. Hubo preamplificadores que tenían toda su implementación era valvular, fuente valvular, fono valvular, todo. Hubo equipos como este que les mostré en una oportunidad, que son enteramente valvulares, pero la fuente de alimentación es de estado sólido, y eso mejoró el performance del equipo. Tenemos etapas de potencia como este Audio Research, que las hubo enteramente valvulares, todo valvular, o esta que también es un híbrido. No la van a conseguir como híbrido en los catálogos, pero es un híbrido. Es un híbrido porque la fuente de alimentación tiene puentes rectificadores con diodos de silicio. ¿Eso hace alguna diferencia? Yo les he contado un montón de veces que una de las restauraciones más comunes que se hacen en los equipos de audio es cambiar el banco de capacitores de filtro de la etapa de potencia, porque se van secando con el paso de los años y pierden su capacidad, y tener valores más grandes que los puestos originalmente de fábrica le permiten al amplificador crear un sonido más grande, con más espacio y con unos graves más profundos. Esta es una pieza de 90 vatios por canal. Hay diseños de 90 vatios que usan 4 piezas de 8200 micros, hay otros que usan 4 piezas de 10.000, hay otros que usan 4 piezas de 12.000, hay otros que usan 4 piezas de 15.000 e incluso de 18.000 microfarad. Con lo cual, el valor de estos componentes tiene que ver más por un asunto de espacio y de costos que por el asunto técnico de colocar los valores que son. En el resto, por ejemplo, la frecuencia de corte de este control de agudos y de este control de bajos depende del valor de un capacitor. Entonces yo no pongo el valor del condensador que yo quiera, ni lo puedo aumentar en el caso de una restauración, porque cambiaría las frecuencias de corte. Este valor tiene que ser el que diseñaron y este valor tiene que ser el que diseñaron. No se puede cambiar porque altero el funcionamiento del equipo para mal. En cambio, estos filtros en particular y sus compañeros, que son estos 4 condensadores de 470 microfarad por 63 voltios, sí pueden ser ampliados. Pero no pueden ser ampliados más allá de la capacidad de soporte de paso de corriente del puente rectificador. Cuando un equipo es valvular, el rectificador son unos diodos valvulares también, son unos termoiónicos como todo lo demás. Y ese tipo de dispositivo tiene una severa limitación con la corriente que permite pasar, tal vez no más de 200 mA. Deben saber ustedes, por ejemplo, que aquí los diodos que están montados son diodos de 5 amperios. Pero la carga de esos capacitores exige picos de corriente de 20 amperes. Los diodos que están montados tienen un régimen de trabajo de 5 amperes, pero soportan picos de 20 amperes. Eso me permite colocar condensadores grandes, y si quisiera poner condensadores más grandes, podría poner entonces un puente rectificador de diodos que soporte una mayor corriente pico, a pesar de ser de solo 6 o 7 amperes, no ser una corriente nominal más grande. En el caso de los valvulares no se puede. Lo que limita el valor más grande del filtro que podemos agregar o que pudiésemos modificar en el caso de una restauración. Si ustedes tienen curiosidad respecto de este detalle, podrían en internet descargarse gratuitamente la hoja de servicio del rectificador EZ80 EZ81, que es un doble diodo rectificador de onda completa muy común en un montón de amplificadores y en un montón de preamplificadores valvulares.
Uno de los datos técnicos de ese rectificador es la capacitancia máxima que soporta antes de que empiece a despedazarse el cátodo de la válvula. Por eso la restauración de una etapa de potencia no me permite hacer lo que yo hago con una de transistores, de poner un enorme capacitor de filtro para reforzar los graves. En el caso de los valvulares no se puede porque están limitados. Por eso esta transición de no poner un rectificador de válvulas en un valvular, sino poner un rectificador de estado sólido, ya me permite poner no condensadores típicos de 8, de 10, de 20 microfarad, sino poner 200, 500, tal vez 1000 microfarad. Muchos de ustedes pensarán que son valores pequeños cuando yo he hablado de que aquí van 4 piezas de 15.000 micros. Sí, pero es que aquí la alimentación es de más o menos 50 voltios, aquí la alimentación es de 600 voltios. A un voltaje tan grande, ese es el valor que te da el filtro calculado. La transición de los valvulares al estado sólido también tuvo que ver con el sonido, y hay cosas que fueron para mejor y otras que no nos quedaron tan bien. Todos estos equipos de estado sólido que les estoy mostrando están sobrados de ganancia en voltaje, y cuando se cierra el lazo de retroalimentación negativa se puede corregir mucha de esa distorsión. Ya habrá una serie de videos dedicados a este detalle. Pero en el caso de los valvulares era muy complicado. Agregar una válvula más y complicar el circuito era una cosa que los diseñadores no querían hacer. Pero en ese preamplificador que ustedes ven allá se han tomado la molestia de hacer que todas las etapas ganadoras de voltaje que lo forman tengan una ganancia en voltaje mayor a la necesaria y retroalimentación negativa global. El diseño de este valvular que está aquí se parece mucho a la concepción de diseño de un estado sólido. En las etapas de potencia de estado sólido se suelen utilizar diferenciales en cascada para permitirle al amplificador corregir su propia distorsión. Y es muy curioso que esa etapa de potencia Audio Research la tenga. Entonces, valvular no siempre significa un sonido dulce con un montón de armónicos pares, porque los fabricantes no querían tener armónicos ni pares ni impares. Querían ofrecerle a sus clientes un sonido limpio, una distorsión por debajo del 0.1 o del 0.2%. Eso no fue la norma. Ustedes recordarán que hay una etapa de potencia LEAC, la LEAC 0.1, que tiene una distorsión armónica del 0.1%, pero solo a 1 kHz. Conseguir un desempeño tan bueno como ese a frecuencias más grandes requería de buenos transformadores. Hoy en día mi recomendación, si ustedes quieren probar sonido valvular, sería de la siguiente manera. Un preamplificador de un amplificador de transistores clásico que no opera todo el tiempo a lazo cerrado, que opera con una ganancia marginal y que puede crear distorsión armónica par, más una etapa de potencia valvular, tal vez de un integrado valvular clásico como podría ser el Pioneer SA800 o el SM803 o una cosa por el estilo, sería la combinación perfecta, porque donde sí es superior el valvular es en las etapas de potencia. Aunque se desperdicia mucha de esta potencia como calor, los valvulares prácticamente no tienen distorsión de cruce por cero, porque es muy difícil estrangular la corriente de ánodo de un péntodo, aunque nosotros polaricemos con un voltaje muy negativo la reja de control. Ahí es donde van adelante. Pero sobre todo van adelante si los comparamos con la primera generación de amplificadores de estado sólido, que tenían un sonido un poco duro, cargada de distorsión de alto orden, precisamente producido por la distorsión de cruce por cero. ¿Que los valvulares son mejores? Discutible. ¿Que es interesante su sonido? Sí. ¿Para todos los géneros musicales? No. Pero para los solos de guitarra, violonchelo, para los cuartetos de cuerda, para alguna música rock muy minimalista, para los primeros discos de Pink Floyd, sí. La pátina que le imprime un pre de estado sólido, que es más barato y más fácil de conseguir, con distorsión armónica par marcada, como el del 7700, y una etapa valvular de potencia en condiciones, por lo menos de 25 vatios por canal, puede ser una combinación ampliamente satisfactoria. Porque, por ejemplo, el sonido tremendamente limpio que tiene este 719 es buenísimo con una orquestación súper compleja, pero te puede dar, en opinión de algunas personas, un sonido desabrido para bandas sonoras con pocos instrumentos, porque como no es un pedal de guitarra y no le mete un efecto de sonido especial, puede sonar incluso aburrido. Aunque, insisto, una opinión rara, porque si hay un amplificador que es transparente y fiel, es el 719. Hasta aquí este video. Desde Caracas, Venezuela, saludos y suerte.